al presionar la tecla 2, este equipo va a ser capaz de ayudar al laboratorista evitarle una carga de trabajo. ¿Por qué? Porque él ingresa aquí su glucosa, colesterol, triglicéridos y HDL y la muestra, y deja al equipo solo que trabaje, y desde cualquier lugar del laboratorio por medio del celular puede dar el mando de inicio cuando él lo vea conveniente. Eso significa que él puede estar haciendo otras pruebas por ahí, y de cualquier sitio sin necesidad de acercarse al equipo puede darle el inicio. Eso indica de que todo el resto del trabajo, ya sea de la absorción de la glucosa o del colesterol, del triglicérido, del HDL, está automatizado. Y no solo eso, sino que al final le va a permitir dar los resultados en lo que es el riesgo diabético y el riesgo cardíaco, en base a los resultados que sale. El procedimiento de la prueba en total demora un promedio de 3 minutos. Pero, sin embargo, si uno mide los tiempos, cuando lo hacen con un equipo semiautomatizado de los normales, uno pues se demora hasta 10-15 minutos en hacer las pruebas. En ese sentido, ahorra tiempo. El costo del equipo en realizarla ha osado un promedio de 2.500 soles. Pero esto en el mercado tranquilamente puede estar, no baja de 15.000 soles. Entonces, en ese consiste mi proyecto, y ahí lo dejo funcionando. Cada uno de ellos está rotulado, como por ejemplo este es el área de lectura, esta es la micropipeta de aspiración, esta es la celda o la cubeta de calentamiento 37 o 38 grados, este es el sensor, aquí está el pulsador sensor para el movimiento del eje Z, el pulsador sensor para el movimiento del eje X. Esta es la fuente de poder, que es el que indica para cada determinado proceso, para que se realice cada determinado proceso dentro de la tarjeta. Esta es la bombita peristáltica para que envíe el desecho hacia la botella de desecho. Aquí hay un sensor de volumen para que pueda pues en su momento terminado tener que vaciarlo. Los resultados se van evidenciando paso a paso por el teclado del LCD, y va indicando, por ejemplo en este caso está en enjuague de muestra y está absorbiendo y desechando. Este teclado es un teclado de mando que le permite realizar los reinicios para cada prueba o proceso, y esta es la tarjeta madre que utiliza en este caso un microprocesador 18F4550 y un HC05 para que tenga conexión Wi-Fi. Al final lo que se va a realizar es que los resultados se van a transmitir en este equipo, y a la vez vamos a poderlo evidenciar en el celular. Entonces, eso es bueno, porque cuando uno está de repente llenando resultados, no tiene que estarse acercando al equipo para tener que ver los resultados y anotarlo en un papelito, sino inmediatamente desde ahí observa su celular y emite los resultados a los pacientes, y eso le ayuda a ahorrar horas de trabajo y también acelerar el espacio de los resultados. Bueno, ese es el equipo. En sí, en lo que es el resumen del desarrollo de este prototipo, ahí tenemos nuestros diagramas. En este caso es el diagrama circuital. Arriba está el diagrama del bloque circuital completo. En este caso está el diagrama del tipo de reportes en LCD y las pantallas del smartphone. Y aquí está un reactivo que traje, en este caso el colesterol, para medir, para probar el equipo, y un diagrama de flujos en cuanto a cómo es que trabaja el equipo. Si observamos el equipo, ya dentro de todos los pasos que he realizado, ahorita está ya realizando el último enjuague de muestra. Por ejemplo, ahorita está a 38 grados, la botella de desecho está ok, pero miren qué sucede si yo aprieto la botella de desecho. Aquí, miren, si yo aprieto full, eso significa que cuando se llena la botella, pasa a ponerse full, lo que indica que hay que desechar. Ahorita está retornando ya hacia el punto de origen, lo que significa que ya la prueba está por terminar y inmediatamente va a indicar el resultado. Por ejemplo, ahora vemos cómo es que los resultados se están visualizando, como la glucosa, el colesterol, el triglicérido. Con esta flecha voy bajando y puedo seguir continuando ver lo que hay en ese display. Por ejemplo, el riesgo diabético en base a esos valores, por ejemplo 80, para diabetes obviamente es nulo, y el riesgo cardíaco
con los valores del triglicérido un poquito elevado, que salió 180 y pico, ya se hace leve en ese sentido. Y ese es el prototipo y ahí se termina el trabajo. Gracias. Finish.